Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 90 años en el corazón de Costa Rica. Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 2:06, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa de la semana. Les recuerdo todas las plataformas en las cuales nos pueden acompañar. Estamos en vivo en radio 93.5 FM, estamos en internet monumental.co.cr, estamos en CDR Móvil, que es nuestra aplicación celular, estamos en el Facebook Live, ya en vivo, de Noticia Monumental. 100 personas con nosotros prácticamente en los primeros 30 segundos de transmisión. Estamos en Twitter también, en @monumentalcr. Este programa lo pueden observar esta noche a las 7:30 en Canal 2, lo pueden volver a escuchar a las 9:30 en Monumental, y está disponible en el servicio de Spotify, también en podcast, en iTunes y también en Google Podcast. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy nos vamos a tomar una taza de café hablando sobre café, sobre café de Costa Rica, y por eso invité a doña Cinia Chávez, que es la directora ejecutiva del ICAFE. Doña Cinia, ¿cómo le va? Bienvenida. Muchas gracias don Randall, muy bien, por dicha, muy contenta de estar aquí en su programa. Qué dicha que está con nosotros, porque además es un tema, hoy yo quiero que aprendamos mucho, además de la situación del café en Costa Rica como producto, como industria, ¿verdad? Porque creo que a todos se nos grabó en la cabeza cuando uno va a otro país y le dicen Costa Rica y uno dice café, ¿verdad? En automático. O puede decir que es falso. ¿Cuál es el principal producto de exportación en Costa Rica? Y uno se quedó, digamos, con lo que aprendió en la escuela, café. Y el café marca muy fuertemente la historia costarricense. Digamos, es el producto sobre el que circulan desde finales del siglo XIX los grupos sociales que de alguna manera dirigieron, digamos, los destinos de Costa Rica. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, a punto de celebrar los 200 años de la primera exportación de café de Costa Rica, así es que imagínense. 200 años. 200 años de la primera exportación, 1820. 1820. Uh-huh. Así es que podemos imaginarnos claramente lo que esto está intronizado no solamente en nuestro día a día y en nuestro hacer, sino en la historia patria, ¿verdad? Claro, porque de hecho esas primeras exportaciones de café, después de que se funda la República Federal Centroamericana en 1824, lo que nos permiten es tener pecho, para decirlo de alguna forma, para negociar directamente con algunos países europeos, lo que le permite a nuestra clase política decir, suave, nosotros tenemos relaciones directas comerciales con Europa, no tenemos que pasar por Guatemala, que era la capital de la República Federal, y entonces así fundamos Costa Rica en 1848. Así es, se empieza a trazar una senda que al final se convierte de esperanza, y bueno, no muy lejos cuando se decía que efectivamente el café era el primer ministro de Hacienda que podría tener nuestro país. Y yo pienso que esa añoranza también es buena, porque nos hace ver la evolución que ha tenido Costa Rica en el campo agroalimentario, y en particular el haber transitado de un monocultivo a muchos y múltiples oportunidades, no solo en el campo agropecuario, sino en otros campos, pero para nosotros en esencia pues sigue siendo fundamental. Hablemos un poco de historia, si me lo permite. Claro. Hablemos del monocultivo. Sin que yo sea historiadora, pero... No, claro. No, señora, por supuesto, pero para hablar del café, que tiene que ver además, le decía, bueno, me decía usted, con el monocultivo. Sí. ¿Hasta cuándo fue el café ese elemento principal, monótono de alguna manera, de la economía costarricense? Yo podría creer que a la década de los 60, ¿verdad? Y tal vez al 80, ya cuando empezamos con aperturas de carácter comercial y a incentivar otro tipo de actividades y a no poner tanto riesgo en un producto. Pero tal vez lo más interesante dentro de ese análisis histórico, Randall, es que yo refiero a que el café de Costa Rica ha sido tal vez la revolución agraria silenciosa más linda que haya habido en América Latina, y eso lo señalo porque claramente se identificaba una oligarquía cafetalera en donde el poder de esos cafetaleros mandaban efectivamente la República, y el gobierno ponían presidentes, pero además se encontraba en pocas manos, y poco a poco se fue diseminando, ya no solamente en el Valle Central, sino que abrazó otras provincias y se convirtió en un cultivo esencial de desarrollo social, inspirador
tal vez de lo más importante en aquella economía, que fueron las cooperativas. El cooperativismo surgió en un enlace fuertemente con el café. La primera cooperativa cafetalera, que fue Cope Victoria, que existe el día de hoy, y que permitió esa distribución de riqueza maravillosa que hoy a quienes estamos ejerciendo política pública nos obliga no solo a reconocerla, sino a procurar garantizarla en su permanencia en la economía nacional. Y le decía que es interesante, sí, no, porque bueno, ha sido bueno que el país haya evolucionado a otras alternativas y a otra economía incluso exportadora. Acordémonos de cuando hubo los famosos incentivos para propiciar los productos de exportación no tradicionales, y eso también fue bueno para el país. Pero ciertamente para los cafetaleros no, porque nos empezó a desdibujar no solo de nuestra realidad en el imaginario costarricense, porque la gente tiene la forma libre de creer que todo cafetalero es poderoso, y lo otro es que se olvida de que representamos a un número enorme de hombres y mujeres que poseen esa tierra, 1 hectárea, 2 hectáreas o un solar, que le es para ellos fundamental, no solo porque son tenedores de un espacio vital de tierra, sino porque la cultivan con este noble producto que es el café. Y eso me lleva a señalarle, Randall, que en Costa Rica somos 38.300 productores de café, y eso 38.788 para darle la cifra exacta, y eso nos señala quiénes somos, y de esos 38.700 el 91% son pequeños productores, es decir, gente que cultiva y produce 100 fanegas de café o menos. Y la fanega, digo porque estamos familiarizados a reconocer en ella la medida, que son 2 doble hectolitros, pero nosotros seguimos hablando de cuartillo, cajuela y fanega. Sí. Espero que las autoridades de la métrica no me regañen, pero eso es así. Y entonces, bueno, ya podemos entender por qué hoy estamos hablando de café acá, porque es realmente importante en el tejido social de nuestra nación. Claro, pero cuando usted habla de esta revolución en América Latina, es justamente eso. El café estaba en pocas manos, ¿verdad? Tener cafetales era igual a ser poderoso, y empezó a diseminarse un montón de familias que tenían cafetales. Prácticamente yo creo que hubo un momento en Costa Rica en que todas las familias tenían algo que ver con el cultivo del café. Después viene efectivamente a inicios de los 80 la diversificación de exportaciones, y nuestro modelo económico va cambiando. Pero yo quiero saber, esta pregunta la he planteado varias veces hoy en la mañana preparando la entrevista, pero es si seguimos siendo tan pujantes en la producción de café o realmente ha disminuido. Aquí nos decían oyentes hace un ratito que en Entre Ríos, por ejemplo, se ha dado una proliferación de condominios enorme, y se hacen sobre los terrenos que tienen cafetales. Así es, y Tres Ríos, que es una de las regiones con uno de los mejores cafés reconocidos, de altísima calidad, y efectivamente en lugar de cafetales encontramos cemento, y esa es tal vez la parte más compleja de todo lo que nos ha venido ocurriendo, porque si fuera que nos hemos sustituido por otros cultivos y uno pudiese después encantar para trasladarlos de nuevo al café por las oportunidades que podríamos generar, ya es irreversible. Es decir, ya en esas regiones es imposible, porque se ha puesto a competir entre el bien inmueble como producto inmobiliario y no como producto agropecuario o potencialmente productivo en la perspectiva agropecuaria. Y por eso luchamos tanto en el año 2012-2013 para cambiar la forma en que teníamos que pagar el impuesto territorial, porque en el sector agropecuario se nos estaba... Oye, es una prueba de fuego, güey. Sí, vamos a probar su café. Yo siempre digo, Michelita siempre un buen café, así es que vamos a probar. Servirle café a la directora de Elicafé está... Ay, sí. No, está complicado. Lo hago fuertísimo, usted me dice. Yo acabo de observarlo primero. Buenísimo, muchas está gracias. Buenísimo, ¿verdad? Sí. Yo acabo de observarlo Tiene primero. Tiene muy buena mano, doña Chelita. Ay, gracias. Usted lo toma sin azúcar y sin crema, igual que yo, como se toma así el café. Como se debe tomar el café, exactamente. Para que uno lo saboree justamente, no debería echarle absolutamente nada al café. Sí, bueno, yo digo que en estas cosas uno debe respetar lo que la gente prefiera. A mí me encanta que ahora los jóvenes se hayan emocionado por consumir café de diferentes maneras, porque ya no solamente el café con leche o el café negro, Randall, ahora hay un sinnúmero de formas de tomar café, y mientras tomen café, de cualquier manera yo lo respeto. Por supuesto que encanta que nos tomamos. No, este está buenísimo, pero usted tiene razón. Yo recuerdo que cuando era adolescente, en mis primeros años de universidad, no era tan frecuente decirle a los amigos, vamos a tomarnos un café.
ahora sí, uno se toma un capuchino, un mocachino y todos los chinos. Los frappés toman frío, sí, café frío, les gusta mucho a los jóvenes y nos encanta porque realmente esta es una bebida para todos. Y volviendo a lo que nos llamaba en la conversación y que todos estamos tan conectados con el café, por eso es tan fácil y se convierte en la mesa tan diversa en temas, porque el café toca tantas aristas, ¿verdad? Marcó incluso el horario, doña Cine, si me lo permite, es la hora de tomar café. La hora del café, es cierto. Bueno, eso es tan importante como decir que en Costa Rica todos sabemos de fútbol, somos árbitros y también sabemos de café. Es una cosa transversal y eso a mí me parece muy importante y por eso estos espacios yo los aprovecho tanto porque generar conciencia sobre lo que verdaderamente nos ocurre es necesario. Los costarricenses debemos hacer una pausa y tenemos que pensar en el sector cafetalero como un sector emblemático que no solamente ha sido valiente, porque lo es, sino que ha logrado adelantarse a muchas cosas a nivel nacional, incluso Café de Costa Rica en los años 90 fuimos los primeros en asumir responsabilidades en cuanto al uso de desechos sólidos y al manejo del agua sin que tuviésemos una ley que nos obligara para ello, sino conciencia. Y por eso yo a este sector lo quiero y lo respeto tantísimo, porque ha sido valiente para tomar decisiones a lo interno, pero también para ser un referente a nivel internacional. Y yo creo, Randall, que ese vínculo con la idiosincrasia tiene mucho que ver, no solo con lo que somos, sino también con una ley única en el mundo, que es importante señalar, que es la que regula las relaciones entre productores, beneficiadores y exportadores de café, muy reconocida como la Ley Monge Álvarez y que fue publicada en Costa Rica el 21 de junio de 1961. Y cuando usted lee esa ley dice, pero ¿cómo es esto? ¿No era que veníamos de una oligarquía y cómo se permitió que estas cosas ocurrieran? Bueno, yo creo que dibujan exactamente lo que somos los costarricenses, porque esta ley es la que ha permitido que Café de Costa Rica no solo tenga una cantidad enorme de información, sino que a través de esta institucionalidad referente, que es el Instituto del Café de Costa Rica, logramos mantener un equilibrio racional entre el productor, que es el segmento más vulnerable, el beneficiador y el exportador de café. Y a veces la gente tiende a decir como, ¿qué es lo que hace el ICAFE? ¿Verdad? Que yo no lo veo ni en mi finca, yo no sé si el ICAFE vale la pena. Lo primero de señalar es que el ICAFE se sostiene no con presupuestos del Estado, sino con el resultado de las exportaciones que todos los productores de café aportan, el 1.5 por cada exportación, y tiene 3 tareas fundamentales. La primera, garantizar que el café en fruta que el productor entrega a las firmas beneficiadoras va a ser procesado bajo cánones de excelencia, en donde solamente se pueden deducir ciertos gastos y el beneficiador por ese oficio tiene una utilidad específica, no especulativa, es el 9%. No gana lo que quiera. No gana lo que quiera. Claro que si él vende muy bien el café, ese 9% va a ser superior. Claro, va a ser superior en términos netos, pero siempre es el 9%. Entonces esa es la utilidad que puede tener una firma beneficiadora. Ajá. Y se le reconocen unos gastos que son compartidos a cargo del productor, dentro de ellos aquellos que tengan que ver con la gestión de carácter ambiental. Vea qué potente. Y la firma exportadora de igual manera tiene regularizado su utilidad, que es el 2% más un 1.5% por sus gastos. Entonces, que ahora es nuestro gran proyecto, el de trazabilidad de café de Costa Rica, nosotros podemos garantizar que del precio de exportación que se registra en el Instituto del Café, y aquí tenemos un elemento sustantivo de nuestra labor, que es la de inscribir los contratos de venta entre el beneficiador y el exportador de café, de esa venta el productor recibe el 77.7%. Entonces, entre mejor sea la venta, mayor es la capacidad. Café de Costa Rica, por ley, es el único país que puede trazar en un 100% a sus productores desde la mata hasta la taza, pero lo más importante, Randall, desde la taza hasta las manos del productor para saber cuánto recibe él. Y le decía que todo esto está impregnado de esa justicia social que hemos venido reconociendo, porque en Costa Rica, por ejemplo, el recolector de café entrega el café bajo una medida oficial, que hablábamos en la cajuela, y se le paga por ella. El productor llega al beneficio a entregar su café y las medidas en donde el beneficio le recibe el café al productor son verificadas cada cosecha por el Instituto del Café y se recibe por ese volumen. Y sobre eso, el Instituto del Café realiza a través del año un estudio que se llaman rendimientos y que es la conversión de café fruta a café oro. ¿Cuánto significa eso? Y viera que ese estudio, que lo hacemos desde ya, que empezó en julio con las regiones de maduración temprana, hasta que terminamos la cosecha cafetalera en marzo en la región de Tarrazú,
es fundamental porque garantiza el ingreso verdadero que el productor tiene que recibir, en el sentido de reconocer cuánto fue el café en fruta que él entregó y en cuánto se lo convirtieron en café oro, que es como se vende. Eso no lo tiene ningún país del mundo. En cualquier lado los productores entregan en una lata, en un saco, en lo que sea, y por eso le pagan sin ningún control oficial. Este trabajo tan importante que se llama estudio de rendimientos de beneficiado, que se hace por firma beneficiadora, 276 en el país, lo realiza el Instituto del Café para garantizar la objetividad en cuanto a la entrega del producto. Y la justicia respecto a la entrega del producto. Claro, y después la otra parte importante, esencial, es la del precio. Y nosotros hablamos de que en derecho comercial el contrato es perfecto cuando las partes acuerdan cosa y precio. En Café de Costa Rica eso no ocurre así. La firma beneficiadora acuerda un producto con la firma exportadora a quien le va a vender. Acuerdan la calidad, el volumen, el tiempo de entrega y el precio. Pero hasta que yo, como directora ejecutiva del Instituto del Café, no revise ese precio, y si no concuerda con los niveles de mercado y las fórmulas oficiales de carácter objetivo que tenemos para revisarlo, si no es correcto, nosotros devolvemos ese contrato y las firmas tienen que volverlo a negociar. Este control, que incluso se ha sostenido en la legalidad con las aperturas de mercado, nos ha garantizado la gran diferencia del precio de café de Costa Rica con respecto al mundo. ¿Y qué es eso? Bueno, mientras la bolsa de Nueva York en este momento, desdichadamente para el resto del mundo productor, pero también para nosotros porque así afecta, está en $97, para café de Costa Rica el precio promedio al día de hoy es de $190.7. Y eso es así no solo por la constancia en entrega, por la perseverancia en la forma en que comercializamos el café y las marcas, el respeto a esa entrega, sino también porque el comprador sabe que lo que aporta ahí con su pago, efectivamente lo va a recibir el productor en ese porcentaje que le señalé. Claro. Que no ocurre en otras latitudes. Que es una transparencia, eso es transparencia. Transparencia. Entonces, ¿ahora qué estamos haciendo en Café de Costa Rica? Bueno, montando todo un sistema para evidenciarlo, porque eso, como decíamos nosotros, no lo cacareábamos. Sí, eso se quedaba solo en casa. En los que conocían el mecanismo. Claro. Pues ahora lo estamos transparentando, pero también haciéndolo útil para el consumidor a través de una app que la semana pasada ya la pusimos en los medios. La tecnología Android puede bajarla para los productores de café, que se llama CR Café, y a través de esa tecnología pues esperamos estar mucho más cerca a los consumidores para que sepan quiénes estamos detrás de Café de Costa Rica. Doña Cine, antes de entrar con las preguntas, no solo las mías, sino un montón que han entrado ya al programa, quiero preguntarle en términos netos, ¿producimos más o menos café? Estamos produciendo menos café desdichadamente, Randall. ¿Me puede dar una comparación? Sí, nosotros tenemos, esta cosecha que acabamos de terminar, la que concluyó en marzo pasado, ha sido la cosecha más baja de los últimos 40 años. Y en este momento la producción se registró en 1.718.000 fanegas, un 14% menos que la anterior. Y 14% menos que la que terminó en marzo de 2018. De marzo de 2018, sí. Que fue de 2.017.000 fanegas. Uf. Y este país llegó a producir 3.600.000 fanegas, que fue su cosecha récord, ¿verdad? Entonces, ahora... Y perdón, esta caída de año con año, ¿es normal que sea tan grande? No es normal. Digamos, para Café de Costa Rica no es normal, no solo por el hectariaje que tenemos, que en este momento el oficial es 84.000, que es el del INEC, pero que estamos revisando y podría aumentar ligeramente ya para mañana, si Dios quiere, el miércoles en Junta Directiva tenemos la cifra oficial. Ese es el problema más serio que estamos teniendo, ¿verdad? Que es una productividad muy baja por hectárea, cuando Costa Rica llegó a ser el segundo país en mayor productividad del mundo, ¿verdad? Entonces, cuando vemos qué nos está pasando, bueno, nos damos cuenta de tres cosas importantes. La primera, que hay un claro envejecimiento de las plantaciones de café, y que las personas ya no pueden vivir del café como lo hacíamos en el pasado. Yo soy una hija del café, mi papá producía café, con eso nos educó a 6 hijos, estudiamos, ¿verdad? Entonces las matas dan menos café porque los cafetales están viejos. Sí, porque las matas en teoría deberían renovarse cada 20 años, ¿verdad? Y uno debería tener un sistema sostenido de renovación de al menos el 5% por año. Claro, para que a los 20 años tengamos uno nuevo. La gran revolución de transformación de los cafetales última que tuvo Café de Costa Rica fue en el gobierno de don Rodrigo Carazo, que hubo un proyecto enorme con AID y se incursionó en todos los cafetales del país y los trasladamos a producir Caturra y Catuaí. Tenemos eso.
se viene la afectación del cambio climático, que es impresionante. La gente que no cree en ello, pues yo le pongo el ejemplo claro de Café de Costa Rica, en donde todos los patrones de comportamiento del clima nos han variado. Entonces, la forma natural en que atendíamos los cafetales, la forma en que hacíamos nuestras cosas y como actos preventivos, en particular con los hongos, como la roya, cambiaron. Y los meses en que la roya había que estar atenta, que aparecía, pues no aparecía. Y cuando no nos imaginábamos que iba a aparecer, apareció. Llegaba, claro. Que esto fue lo de la tragedia del 2012-13 y que todavía seguimos con secuelas tremendas de ella. Y ahora tenemos un tercer factor que es terrible, que es el manejo del recurso hídrico. Hemos tenido un comportamiento, particularmente en el Valle Central y con mayor acento en el Valle Central Occidental, y lo hemos hecho saber hacia el Ministerio de Agricultura. Yo esta semana le remití una nota al señor ministro porque a pesar de que emitieron un decreto de emergencia precisamente en razón del faltante hídrico en algunas zonas del país, en el Valle Central Occidental solo se puntualizó un lugar y realmente tenemos todo el Valle Occidental afectado. Y lo más triste es que estando las plantaciones casi listas y preparadas esperando las lluvias para este año, y teníamos ilusión por la floración que tuvimos, hubo un régimen atípico, hubo sequías prolongadas en la región de Atenas y Naranjo fundamentalmente, y en las que había florecido bien porque llovió, como Palmares y San Ramón, cayeron aguaceros el mismo día en que la flora abrió. Y entonces esto nos está generando, el primer estimado de cosecha con floración, habíamos pensado que podríamos llegar a los 2.100.000 fanegas, o sea, devolvernos al 17, 18, un poquito menos, pero por ahí. Pero tengo datos que no son necesariamente esos y que también los veremos el miércoles, pero va a ser ligeramente superior a la que cerramos en el 17-18. Entonces esto, ¿qué nos exige? Perdón, en 18-19, ¿qué nos exige? Un planteamiento de lo que tenemos en el parque cafetalero y cómo lo podemos acometer, pero además de hacer un análisis bien crítico de por qué planes de renovación tan optimistas como los que tuvimos en el 2013 y 14, que alentamos para que continuaran y continuaron en el gobierno de don Luis Guillermo Solís, no han dado su resultado y no dieron sus efectos. Entonces ahí, en ese análisis, que es cuando ya yo entro como directora ejecutiva, que me parece sustantivo reconocerlo para saber y no cometer el mismo error, y yo diría para tener clara la lección aprendida, estamos entonces propiciando a través de una decisión importantísima que tomó la Junta Directiva del Instituto del Café, que fue la de la definición de una agenda prioritaria y establecer cuáles son los puntos esenciales a acometer ya de inmediato. Claro, porque teníamos que haber, con esa renovación de cafetales, casi garantizar la renovación de un montón de cafetales en Costa Rica que nos permitieran garantizar una mayor producción, pero entonces el problema no está en la cantidad de cafetales que existe, el problema está en la productividad de esos cafetales. Exactamente, el problema no es el área, sino la productividad de ellos. Usted como ICAFE no necesita más hectáreas de cafetales, usted lo que necesita es que las que están produzcan sean más. Productivas. Exactamente, y el tema aquí importantísimo es revelar la ecuación de rentabilidad que tendría el productor, porque hay una relación directa entre productividad y utilidad. Si un productor de café, aunque vendamos ese café a $190, con respecto al resto del mundo estamos vendiendo en teoría de una muy buena forma, de excelente forma, pero si usted produce 14 fanegas, aunque los vendamos a $190, usted va a tener pérdidas significativas. Pero si usted logra revertir esa productividad y posicionarse en márgenes de 38 a 42 fanegas mínimo y ojalá más, usted se convierte en rentable. Y entonces, ¿qué nos pasa? Tenemos un mercado que reconoce la calidad de café de Costa Rica. Discúlpeme, sí. ¿Me puede dar ese punto de quiebre entre ser rentable y no? Sí, eso va por regiones, ¿verdad? Nosotros lo hemos realizado sensibilidades. Sí, digamos que la curva de éxito de productividad para todo el café de Costa Rica son 38 fanegas por hectárea, y si tenemos 42 es perfecto. Okay. ¿Verdad? Entonces 38, estamos en el punto de balance. Vamos bien, o sea, ya empezamos a tener utilidades en cualquier región del país. 42 tenemos buenas utilidades. Sí. Y en regiones como Los Santos o el Valle Central y el Valle Central Occidental aún más, porque los precios de mercado para esos cafés son más altos. Elevados. ¿Y cuánto estamos produciendo en promedio? Es muy triste, en promedio estamos para esta última cosecha 20 fanegas, sí, claro. Pero tenemos reportes... Estamos a la mitad. A la mitad, pero Randa, lo peor, tenemos reportes de fincas que están en áreas
altamente productivas en cuanto a café de excelente calidad, como lo es Naranjo, que lo hemos visto, no porque yo esté en el Valle Occidental, pero sino además... Que ya le van a brincar todos los de la zona de Los Santos. No, yo soy de Palmares y San Ramón. No, ahorita le van a brincar todos los de la zona de Los Santos. Pero ellos no me brincarán mucho porque ellos saben perfectamente el café que tienen. Pero en esa región, y que ganó en varias oportunidades Tasa de la Excelencia, tenemos productores que han reportado hasta 7 fanegas por hectárea. Eso no es posible. Claro. No solo nos estamos emproveciendo, sino que los estamos poniendo en un alto riesgo a que además pierdan ese tesoro tan grande que se llama tierra con el que iniciamos nuestra conversación. Que vendan su cafetal y hagan un condominio y se dejen la plata. Esa es la seducción más grande que tiene. Pero entonces, en medio de, si el problema principal me parece que es el punto primero, que es la poca productividad de los cafetales, ¿verdad? ¿Esto se debe a qué? Principalmente, porque usted me dio 2 factores. Envejecimiento y afectación por el cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como una institución? Pero el cambio climático ha sido tan brutal en esto. Claro. Imagínense que por eso nos tomó desprevenidos y no lo imaginamos. El cambio del régimen de lluvias y los niveles de humedad reportados en las mañanas cambió totalmente el patrón. Por ejemplo, ¿qué nos pasó en el 2012-13? En el mes de octubre, en maduración temprana. Cuando fuimos al Congreso Cafetalero de diciembre, a mí no se me olvida, llegó la gente de Pérez Celedón, pero desesperada, dijeron, vean, tenemos un ataque de roya inusual. ¿Y qué era lo inusual? Primero, que se diera en octubre, porque la roya no tiene oportunidad cuando llueve mucho, porque se lava. Entonces ella no, pero si tiene lluvia y espacios de sequía con calor y humedad como la del mes de octubre en Pérez Celedón, que no tengo que explicarla porque todos de alguna manera la hemos vivido, podemos entender por qué estoy hablando de esto, y es la cuna perfecta para que esto esporule. Entonces, además, ¿qué sucede? Eso no les ocurrió a ellos en ese mes, y es cuando están en recolección y la roya se disemina fácilmente con movimiento en el cafetal, viento o personas. Claro. Entonces esto fue cuando ellos se dieron cuenta, no tenían hojas en los cafetales, y cuando llegaron al Congreso Cafetalero, que no se me olvida, fue la primera semana de diciembre, yo estaba de viceministra de Agricultura y por eso lo tengo tan grabado en mi piel. Todos nos quedamos asombrados de lo que nos estaban diciendo, y de inmediato en ese congreso se tomó el acuerdo de hacer una inspección a nivel país, y ahí descubrimos, Randall, que efectivamente el país estaba infectado totalmente. Costa Rica fue el primer país en detectarlo, y en efecto dominó a la semana siguiente, que todo el mundo se puso atento a lo que estaba ocurriendo en Costa Rica. Descubrimos que el mal venía de México hasta Perú. Fue toda la región la que se vio afectada con ese tamaño, pero además de eso, con una mutación en donde la raza cambió sus patrones de comportamiento y de ataque a otras variedades que antes no eran tan susceptibles y se convirtieron. Se hizo más fuerte la roya, por decirlo de alguna manera. Ella abrió candados que tenía antes no abiertos bueno, y que así es como hablan los genetistas que saben del tema. Yo lo que hago es aprenderlo. Abrió candados que estaban cerrados y que en teoría genéticamente ella no podía traspasarlos, y rompió esa frontera. Entonces, ¿qué es lo primero que entendemos de todo esto? ¿Cuál es la lección aprendida? Número 1, tenemos que crear y generar material genético que tenga la capacidad de enfrentar a la roya, adicionalmente a las atenciones de prácticas agrícolas que podamos hacer. Teníamos materiales que se han vuelto vulnerables y no teníamos en ese momento, para esa renovación del 2013-14, la oportunidad de ofrecerle a los productores algo diferente. Entonces, en esta que le estaba comentando, decisión importante de la Junta Directiva del Instituto del Café, de emprender en una agenda prioritaria en donde lo primero que está, número 1, primero principal, es productividad, es plantearnos cómo lo vamos a acometer, que no es sencillo, pero lo podemos hacer. Y aquí es donde mi voz de esperanza, yo quiero la reciban todos los hombres y mujeres que sabemos lo que esto significa para nosotros en cuanto a vida, porque además estamos administrando vida no solamente de las plantaciones, sino de hombres y mujeres, claro. ¿Verdad? En torno a café, el tejido social y la oportunidad para estar bien en la ruralidad depende en esencia de nuestro producto, y entonces por eso es tan importante. Bueno, hemos ofrecido 2 materiales genéticos que tendrían una capacidad de buen comportamiento al menos por 10, 12 años, mientras al otro lado yo me siento muy, muy feliz y voy a anunciarlo porque esto es una primicia que me notificaron el lunes y me siento tan alegre porque Costa Rica no era parte de un programa que se llama Procajica, que es de la Unión Europea para los países de Centroamérica de mayor vulnerabilidad en el tema de café, y nosotros como siempre excluidos porque tenemos mejores índices. Porque nos va bien.
¿verdad? Entonces resulta que se castiga el bueno. Yo planteé, el programa ha tenido sus problemas y dificultades, especialmente en algunos países de Centroamérica hacia el norte, y entonces planteé la oportunidad de que fuera Costa Rica el reservorio y la capacidad de creatividad con mayor tecnología en cuanto a biología molecular. Y planteé el proyecto Procajica visto no solo como para Café de Costa Rica, sino que teníamos la capacidad de producir material para el resto de la región, y que en esa comprensión apoyaran al Instituto del Café a crear el laboratorio de biología molecular. Tenemos los funcionarios que se capacitaron en Brasil, y lo que ocupamos es la indumentaria, la infraestructura y el equipo tecnológico. Y para fortuna nuestra, el lunes, Procajica, que es este programa de la Unión Europea, auspiciado por el IICA en Costa Rica, nos envió la notificación de que había sido aprobado el proyecto. Entonces eso me ilusiona. ¿Y por qué me ilusiona? Porque sé que vamos a tener la extraordinaria oportunidad de generar alta tecnología en material genético para estar listos para que en 10 años, cuando este material se nos agote por alguna razón, ojalá que no, ya estemos con la oportunidad de decirle a los productores y productoras: aquí tenemos algo más, que ya está investigado, no por líneas como lo veníamos haciendo de alguna manera a ciegas, porque es por comportamiento y líneas familiares, sino porque hay biología tecnología de punta de carácter molecular que nos dice, usando estos patrones y creando esta base genética, nosotros podemos tener una planta no solo en riqueza de tasa, que organolépticamente sea aceptada por el consumidor, sino que sea altamente productiva y que tenga una mejor resistencia o un mejor comportamiento a las afectaciones del cambio climático, como la roya, como la falta de recurso hídrico. Sí, porque realmente cuando uno habla de una caída en la producción de café, lo que está haciendo es hablar de una crisis de muchísimas familias, de 38.788 productores que tienen sus familias, y que además en algún momento, apremiados por la situación, podrían optar por dejar de producir café, y esto nos mete en un círculo vicioso realmente muy complicado. Blanca Yanes Fernández dice: producir café es muy caro, todos los consumos carísimos, y el precio no compensa lo invertido. Saludos desde la zona de Los Santos. Un saludo, y esa es la zona que mejor oportunidad tiene para Blanca, pero en realidad sí, producir café como todo en Costa Rica es caro, pero la forma de comprender el costeo es con productividad, Blanca. Si nosotros logramos producir 38 o 40 fanegas, como antes señalé, esa ecuación de caro se convierte en barato, porque el estudio de costos del Instituto del Café está íntimamente relacionado con esa capacidad productiva. Si nosotros hacemos que nuestras plantaciones se eleven en esa productividad y lo hagan como lo he señalado, su ecuación matemática tendría que ser correcta y positiva. Nos están preguntando si se trata sobre estos productos de los que están en los que se usa la tecnología, si se trata de café genéticamente modificado o transgénico. No, para nada, es análisis molecular de la conformación de la base en los cafés arábicos para formular variedades dentro de la misma cofea arábica, para que nosotros podamos tener, de la misma manera que se seleccionó el caturro y el catuahí, por ejemplo, o el obatá o el catiguá, solo que ya no por exclusión de líneas en F1, sino por análisis molecular del comportamiento de los genes de esas matas, de ellas mismas, no variando nada. Ricardo Salazar dice: ¿cuánto vale una fanega de café? 80,000. No sé si eso cuesta. Dependiendo, ¿verdad? Pero digamos que el costo promedio son 84,000 colones. ¿Por qué dice ni los costos se cubre con ese precio? Bien, aquí tengo, voy a enseñarle, especialmente voy a usar el ejemplo para Blanca, porque yo creo que con el café de Tarrazú es muy interesante. Si nosotros, en la cosecha 17-18, el precio promedio para el café de Tarrazú fue de 83,550. Si yo produzco 18 fanegas, mi costo de producción es de 84,000. Pero si yo produzco 42 fanegas, mi costo de producción es 53,000 y tendría una utilidad de 30,531 colones. Esas son cifras oficiales que estoy dando con números exactos. ¿Por qué? Por eso les hablaba, el tema de la rentabilidad está asociada a la capacidad productiva. Claro. Si yo produzco poquito, claro que me va a salir carísima la fanega, porque tengo que destruir lo que me costó todos los insumos en los que yo invertí, incluyendo mano de obra, que para nosotros es importante y que paga seguridad social, incluyendo esos costos, pues claro. Entonces digamos que el costo flat, si yo produzco 18 fanegas, el costo
para producir esas 18 fanegas no se me diluye, me convierte en 84.199. Pero si yo produzco 42, ese costo se me convierte en 53.081, lo que le daría a cada productor una utilidad de 30.000 colones por fanega. Se fija, Blanca, como lo que tenemos que hacer es aumentar la productividad. Le preguntaría a Navarro cuál café tomamos en Costa Rica, porque se dice que el café de primera calidad es el que se exporta. Bueno, nosotros tenemos una alta demanda de exportación y especialmente con cosechas tan bajas en donde lo que nos falta es café para exportar. Entonces tenemos aquí una dificultad y algo inimaginable para café de Costa Rica, que son las importaciones de café. Nosotros no nos imaginábamos nunca que íbamos a tener, que éramos deficitarios en cuanto a la atención del consumo interno, porque sí, claro, si la oferta de precio en razón de exportarlo es mayor que si se quedara en Costa Rica, pues eso es lo que sucede, porque nosotros no obligamos a establecer una cuota para Costa Rica o para exportación. Sí se establece a las firmas beneficiadoras una cuota mínima de consumo del 1%. Tienen que garantizar, todos los beneficios de café tienen que vender al menos el 1%. Pero cualquier industrial nacional puede comprar el café de exportación más delicioso del mundo siempre que lo pague al precio en que efectivamente ese café se está cotizando. Nosotros hablamos de que no hay café para consumo local ni para exportación. El café es café. Lo que sí hay que inspirar es a los industriales para que compren el buen café que se cotiza, pues sí, un poco mucho más alto. Néstor Hernández dice: don Randa, la historia está bien, pero el futuro es incierto. Hoy el ICAFé debe evolucionar dando respuesta a nuevos actores, a pequeños beneficiadores que son los que mejores precios consiguen con cafés especiales. Sí, hemos dado respuesta a ello y me complace señalar que no necesariamente construyendo beneficios es que usted encuentra la solución, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí, muchos pequeños productores han tenido que emigrar a construir microbeneficios porque sus cafés no habían sido diferenciados y no se les pagaba por ello en forma particular. Eso es una realidad. Y tenemos microbeneficios exitosísimos que han logrado una maravilla, pero también tenemos microlotes de productores que han entregado a firmas beneficiadoras que han alcanzado también destacarse. Entonces, cuando nosotros hacemos esta lectura y vemos que muchos productores para tener su solución han querido construir un beneficio y esto más bien puede ponerlos en una posición de vulnerabilidad por la inversión que tienen que hacer, lo que hemos propuesto a la Asamblea Legislativa y está ya dictaminándose en la Comisión de Asuntos Agropecuarios, yo me siento feliz de que eso sea así. Estuvimos conversando con el señor presidente de la comisión y nos garantizó que podría estar listo para ser convocado por el Ejecutivo a extraordinarias. Es la oportunidad de modificar los sistemas de entrega de café, porque antes recordemos, y en eso tiene razón quien nos ha hecho la pregunta, entregábamos el café a un nivel de volumen superior a cualquier firma beneficiadora y perdíamos aquella traza de nuestro café. Ahora los productores que tengan esos lugares virtuosos que hacen sus cafés totalmente diferenciados podrán entregarlo para que la firma beneficiadora le brinde el servicio de maquila o le haga una liquidación diferenciada o le produzca un microlote. Eso antes la ley 2762 de la que nos enorgullecemos no lo permitía, pero estamos planteándolo ¿para qué? Para que el productor tenga mayores oportunidades de negociar su café. Dice Luis Andrés Barrantes que cómo está el apoyo a los cafetaleros de zonas poco tradicionales. Él pone el ejemplo de San Carlos, donde dice que llevan 6 meses sin recibir pago por cosechas. Bueno, recordemos que las firmas beneficiadoras están obligadas a pagar dentro de los 8 días siguientes en que se fija la liquidación del precio. Cuando estén en una situación como esa, de inmediato tienen que denunciarlo al Instituto del Café porque hay mecanismos de carácter jurídico que pueden echarse a andar. Tenemos que saber cuáles fueron las firmas beneficiadoras que recibieron ese café y por qué no les han pagado, ¿verdad? Claro, las regiones como San Carlos tienen una dificultad adicional porque naturalmente, y hoy que estaba recibiendo el informe de cosecha, me decían los ingenieros, lo que es la maravilla de todo, ¿verdad? Recordemos que el café se autopoliniza en las regiones en donde naturalmente el café se cultiva, que son en lugares con altitudes de 1000 metros o más y ojalá en suelos de carácter volcánico que tengan este tipo de condiciones. El café se
poliniza sin ningún problema, pero ya conforme se va convirtiendo más marginal, es decir, en lugares más retirados, como podría ser San Carlos, que tienen alturas que tienen mayor dificultad para que la planta naturalmente se exprese en su ambiente, porque ya está en un lugar en donde le incomodan otras condiciones, porque ya no tiene la altura que ella necesita, ni las temperaturas de las que ella requiere para naturalmente expresarse. Entonces sí, efectivamente, parece que el factor de la polinización, especialmente las abejas, cumple un porcentaje importante, un 10%, una cosa así, no es muchísimo, pero eso nos refleja, eso nos puede dar respuesta a lo que él me pregunta, y es, en donde naturalmente el café se expresa, él no tiene mayor dificultad, uno puede acometer ciertas dificultades. En donde esas condiciones no se dan, tenemos que echar mano a otro tipo de tecnologías, y eso es lo que nosotros debemos trabajar. Sí me interesa mucho conocer, y me gustaría que se acerque al Instituto del Café, puede llamarnos, para que de inmediato me haga saber, o ahora yo tomo aquí el nombre y le doy seguimiento, porque eso no puede suceder. Es decir, una firma beneficiadora no puede omitir su responsabilidad en cuanto a liquidación trimestral y pago final. Randall Serrano dice, ¿qué pasa con los exportadores transnacionales que venden el café a otras relacionadas a precios bajos para no reflejar ganancias ni pagar impuestos? No, eso no es cierto, y eso, por eso le hablaba yo que Café de Costa Rica garantiza que efectivamente nosotros ni siquiera nos fijamos en los nombres, nos fijamos en el tipo de café, la calidad de café y el volumen que se entrega y el tiempo. Y eso es bueno para nacionales, multinacionales y cualquiera que realice actividad de carácter comercial en café, y por eso es tan importante que se encuentren inscritos. Y tanto las firmas multinacionales, transnacionales o costarricenses están bajo el mismo amparo de la misma legislación, y aquí lo muy importante es que el productor, y por eso yo me he ocupado muchísimo de que las liquidaciones se publiquen. La liquidación es el precio final que las empresas beneficiadoras le deben pagar a sus productores, que se publiquen en diarios de mayor circulación para que el productor pueda comparar en su región cuáles firmas fueron más eficientes que otras, porque efectivamente algunas tienen mejores condiciones y oportunidades de mercado, pero en este mercado que es libre, los productores pueden escoger la firma beneficiadora para que ella escoger mejores referentes. Y Néstor Hernández dice, los pequeños productores beneficiadores y hasta pequeños exportadores solo servimos como elementos románticos para el ICAFE, pero no estamos representados en la organización del ICAFE, hoy las cooperativas tampoco nos representan. Bueno, eso no es un tema de exclusión. Recordemos que la ley 2762 es altamente participativa y establece los mecanismos para que ellos puedan participar, pero indistintamente de encontrarse o no en los cuerpos colegiados, que es una junta directiva que tiene la posibilidad de representar regionalmente a quienes ellos llegan a representar por elección, que es abierta en todas las regiones del país. En el caso de los productores, ellos pueden acercarse, ofrecer candidatos y votar. No debería sentirse así en el sentido de oportunidad con el Instituto del Café como una institución de gobernanza altamente reconocida. Nuestra institución es de puertas abiertas, a mí me pueden buscar cuando tengan alguna dificultad, cuando necesiten acciones concretas, que lo hacemos. Nosotros participamos, y me sorprende mucho esto porque, por ejemplo, Tasa la Excelencia, que es una inversión significativa que hace el Instituto del Café, está muy dirigida a este segmento de pequeños productores que han hecho este extraordinario esfuerzo, que es maravilloso, y que tenemos que reconocerlo. Pero a ver, aquí estamos entendiendo que no solo en la función de libertad de comercio que tenemos, sino en la oportunidad de hacer buenos negocios, los puedan hacer. Y yo sí le puedo garantizar que el Instituto del Café no le obstaculiza. Recordemos, como me referí al principio, que nosotros tenemos labores fundamentales establecidas por ley, pero adicionalmente ejercemos una labor de apoyo, y no, las puertas de mi oficina están abiertas y puede buscarme y además señalarme aspectos concretos que necesite de su agenda. Yo visito las regiones cafetaleras del país. El instituto tiene oficinas regionales y los funcionarios a cargo de ellas siempre están abiertos a reconocer y atender lo que los productores necesiten. Claro, muchas veces la gente reclama que por qué el Instituto del Café no está. Recordemos que el Instituto del Café, como ente público no estatal, tiene 160 funcionarios, Randall, y acometemos la labor para todo este trabajo fundamental, y no es con más gente que pensemos que las cosas se puedan cambiar, sino construyendo mejores sistemas, no solo de comunicación, sino de oportunidad para incidir directamente en gestiones como las que estamos haciendo con este plan de intervención en la productividad. Carlos Garita le pregunta que cómo está el tema de conseguirle créditos blandos
a los caficultores. Sí, hablaba del tema de la intervención a la productividad porque creemos en 3 puntos fundamentales. El primero, el de orden genético, que ya tenemos la genética lista para empezar en febrero del 2020. El segundo es la transferencia del conocimiento, que como señalé, de los 160 funcionarios, 60 son ingenieros agrónomos y técnicos, entonces claramente no podemos atender 38,000 personas, claro, o 38,000 productores de café, pero en asocio con el Ministerio de Agricultura, que también yo estoy muy complacida porque hemos construido una oportunidad para transferir el conocimiento, que ahora además tenemos que transformarnos. Ya no es sembrar una mata de café como hacíamos antes, de hacer el huequito y poner un poquitico de algo y sembrar la mata. Ahora los requerimientos son mayores y entonces el componente segundo de este plan de intervención a la productividad se llama transferencia del conocimiento, en donde el primer año, que va a ser este 19-20, ¿verdad? Pensamos en octubre, el año cosecha, lo vamos a dedicar fuertemente a reconocer las falencias que tenemos en el uso y manejo de los suelos para el café y a cómo vamos a convertir esos suelos en algo prodigioso. Entonces, ese trabajo va a ser en asocio con las firmas beneficiadoras para que podamos construir un contingente. Ya dentro de lo que vimos de por qué no han funcionado en el pasado otros programas de renovación, el número 1 ha sido el creer que el productor lo que ocupaba era crédito, y en realidad es un conjunto de cosas que hacen entender que la dinámica es más holística que ninguna cosa. El crédito es importante, pero mucho más importante es el transferir el conocimiento para aprender a hacer las cosas de una nueva forma, con un nuevo enfoque de productividad, no solo por el tipo de variedades que demandan mucho más en cuanto a su atención, sino porque tenemos que acometer el manejo de nuestros suelos y el recurso hídrico de una forma distinta a la que estábamos acostumbrados. Entonces, ese programa de transferencia del conocimiento implicará acciones del día a día que tendrán que ver con 1 semana, con 4 semanas, con 12 meses por 3 años. Eso son fichas que se van a entregar al productor. Los productores van a ser seleccionados por las firmas beneficiadoras para empezar con este piloto, que ya tenemos alrededor de 4,000 productores para este nuevo año y alrededor de 8,000 hectáreas para hacerlas bajo este programa y reconocer su funcionalidad. Le pregunta a David Calvo, que dice: me gustaría saber cuál es la perspectiva del ICAFE en relación a la denominación de origen Tarrazú, donde se conformó un comité regulador desde el Centro Agrícola Cantonal, dándole el mismo poder ejecutivo una concesión. Sí, yo lo conozco perfectamente. Okay. Sí, es una asociación que es la titular de la administración de la denominación de origen, y bueno, los encargados de administrarla y de establecer los requerimientos son precisamente esa asociación. Ellos serán los que establecerán los requerimientos. Tienen una plica o un reglamento que tendrá que aplicar el que quiera optar por tener adicionalmente en su café la denominación de origen Tarrazú. Pregunta Alan Chacón si es cierto que el 50% del café que está en góndolas no es tico. Yo podría creer, revisando las importaciones, que andamos parecidos, sí. De hecho, mitad y mitad. Yo realmente he visto con preocupación cómo se han incrementado las importaciones de café, y en lo que al Instituto del Café respecta, lo que nos hemos ocupado es a garantizar que todas las exportaciones de café de Costa Rica que salen bajo un certificado de origen que yo debo firmar, ha pasado por algo que estamos implementándolo con mucho más vehemencia desde que yo ingresé, que se llama la técnica NIR, que es una técnica como tomar la huella digital del café. Y esto lo que ha hecho, Randall, es que todo el café que se importa se pasa por esa huella para que el software tenga en su memoria el café importado, y todo el café de Costa Rica ya lo reconoce como tal. Entonces, cuando detecta todos los cafés que se exportan, se les toma una muestra antes del embarque y luego con el embarque para garantizar que lo que va es el mismo y que es café de Costa Rica. Y si por alguna razón sale importado, bueno, si sale importado es porque es importado, esa exportación no se permite, se devuelve y se anulan los papeles. Y lo que podrán hacer es exportarlo con el nombre con que lo importaron, pero no así. No haciéndolo pasar por café de Costa Rica. De ninguna manera. Pero de estos 50-50 que hay en góndolas, ¿es cierto que estamos trayendo café de pésima calidad centroamericano?
No, ha habido de todo. Ellos han importado café desde primeras, que nosotros prestamos mucha atención porque realmente son cafés buenos, hasta cafés de menor condición. Lo que sí es cierto cafés es que... malos. Sí, y lo más preocupante, y en esto yo hago un llamado a las autoridades de Hacienda en el punto aduanal, porque lo que sí hemos notado con preocupación es que alguna facturación de estos cafés vienen registrados con precios muy bajos, ¿verdad? Entonces, bueno, yo no sé si fue que los adquirieron así en el mercado para pobreza y tristeza de quienes lo vendieron, de los productores que lo vendieron, pero ciertamente nosotros lo que sí tenemos es un control del café que se exporta como café de Costa Rica y de señalar que efectivamente en este momento las importaciones cifran una cantidad similar a lo que las firmas beneficiadoras han destinado para consumo local. Dice Pedro Cerdas, ¿quiere decir que el negocio del café solo es para grandes empresarios que pueden producir en gran escala? No es así. De hecho, el 42% del café de Costa Rica se origina en empresas cooperativas, que como bien sabe es la economía social que dinamiza muchísimo la ruralidad. Y bueno, ya señalé que el 91% somos pequeños productores de café, así que no es correcta esa apreciación. Pero sí, claro que también se convierte en un negocio para algunos, sin duda alguna. Carlos Alfonso Lara dice, ¿por qué el ICAFE no mete presión al MAG para que aprueben productos nuevos con nuevas moléculas que abaraten el costo por hectárea? Ay, ese es nuestro tema. Ahora estamos haciendo un esfuerzo muy importante que había omitido señalarlo y que me encanta, porque es el uso de nuevas tecnologías en productos biológicos, y esto estamos haciendo un trabajo acompañando un trabajo que ya de por sí es hermoso y lo viene realizando Copetarrazú en investigación y producción de este tipo de productos, pero los otros que son de tercera generación y de gran tecnología que se usan además en toda Centroamérica, nosotros somos los únicos que no hemos podido, y créame que hemos estado en la lista solicitándole, y sé los esfuerzos que ha tratado de hacer el ministro de Agricultura para tratar de conseguir que se liberen esas nuevas moléculas y podamos tener productos mucho mejores para todos nosotros y de condiciones mucho más baratas, pero desdichadamente hacemos mucha presión, eso sí se lo garantizo. Yo mando cartas a cada rato, me han mandado listas prioritarias de productos que deberían contemplar con urgencia. Sin embargo, a pesar de eso, el mes pasado el ministro nos pidió que por favor indicáramos por lo menos los 3 más importantes, y yo con mucha esperanza remití la nota porque pensé que probablemente íbamos a tener una respuesta muy inmediata. Yo esperaría que a la larga sea para una buena noticia, pero sí, claro que lo tenemos muy presente. Doña Cinia, ayúdeme a hablar del tema de importación, porque es que yo no sé si es que yo le entendí mal o existe alguna presión en el sector cafetalero, porque yo le entendí a usted que Costa Rica es deficitario en la producción nacional, es decir, si nosotros, por supuesto, si yo tengo una finca de café y entonces me sale más rentable exportar que vender aquí, pues exporto todo lo que pueda porque finalmente tengo que darle de comer a mi familia. Así es. ¿Verdad? Eso significa que el café que queda aquí para consumo interno, nosotros, los cafetaleros, no logramos llenar todo el consumo. Porque es que aquí Juan Ramón Alvarado dice que dejen de importar café, es el productor tenga cómo dar valor agregado al producto. En realidad, saludos para Juan Ramón que nos está escuchando, que lo conozco, pero eso es así. En realidad no es que se queda muy poco, es que la industria nacional no paga los precios con que el beneficio a mí o el exportador... digamos, yo soy cafetalero, sí. A mí no me sirve venderlo aquí. Serviría si los que lo van a usar nos pagaran lo que está pagando el mercado internacional. Si a mí me dicen, vea, yo hago café Randall, entonces en la góndola del súper, donde finalmente va a terminar, me van a pagar exactamente lo mismo que en la góndola en Madrid. Entonces sí me serviría dejarlo aquí, pero eso no pasa. No, eso es el problema. Entonces, y los consumidores también, tenemos que generar conciencia, y un poquito lo que yo hablaba el día del agricultor, que efectivamente la conciencia en beneficio del agricultor comienza por lo que yo compre, ¿verdad? Y tenemos la tendencia a no solo a comprar lo más barato, sino a pedir rebaja. Yo eso lo respeto, es la libertad, pero también tenemos que comprender que si nosotros tenemos esas exigencias, pues los industriales van a ponernos en el mercado para cumplir con esos estándares y esas exigencias, ¿verdad? Claro. Sin embargo, hay quienes, teniendo este esfuerzo particular, han incursionado en el mercado y venden súper bien su café muy, muy especial y muy fino, y es cuestión de... Pero es para nicho.
Sí, bueno, y también hay en góndolas, ¿verdad? No, por supuesto, pero cuando digo para nicho me refiero a que yo puedo hacer el café Randall y decir, bueno, mi café va a ser caro para el mercado costarricense porque es de altísima calidad. Así es. Pero lo cierto es que, atendiendo la consulta de Juan Ramón, si mañana el café dice, señores, no se importa más café, y no pasa nada, o sea, nos va a salir el café altísimo, no es que vamos a ayudar a los productores. Nos va a salir, puede ser que sea, puede ser efectivamente que el consumidor lo tendría que pagar y tendría que pagar a los precios en que se venden los cafés de exportación, ¿verdad? Yo he firmado contratos esta semana pasada que decía, qué alegría me da cuando tengo que firmar contratos por 220 de la región de Tarrazú, por cierto, en $235. Eso es uno se siente feliz. Bueno, y si tienen esa oferta en el mercado internacional por su café, y si aquí tratan de colocarlo y no da, como dicen ellos, porque si hacen la aritmética, el café en góndola tendría que costar no lo que cuesta ahora, sino 3,000 colones más, es muy difícil y tendría que ser muy de nicho. Entonces, yo apelo a la comprensión, primero, a la libertad que tenemos de escoger. Eso es lo número uno. Y vale la pena que los consumidores pregunten y digan, a ver, yo quiero que aquí en este empaque diga la composición que tiene, porque sé que hay mucha industria nacional que usa el sello 100% Café de Costa Rica que el Instituto del Café da. Entonces, si eso le va a dar tranquilidad, puede usar ese tipo de café que es competitivo, que está en el mercado, que hay bastante en el mercado de él y puede adquirirlo, ¿verdad? Y de los que no tenga conocimiento o certeza, pues comprender que eventualmente sí hay un porcentaje que puede estar importante. Guillermo Hernández dice, ¿qué pasa con la mano de obra para la cosecha? Que entiendo que en algún momento de los últimos años había sido un problema grande. Sí, ahora como tenemos cosechas tan bajas ya no es problema, y más en este país que tenemos niveles de desocupación tan grande. Pero efectivamente la cosecha del café, la recolección del café, hoy con una productividad muy baja y una desocupación tan alta, sigue siendo una oportunidad de empleo para gente. Claro, nosotros, y es lo que señalaba el otro día en otra entrevista que me decían, pero eso es así, y yo, bueno, hicimos una comparación, y es porque en el Instituto del Café hace un tiempo, eso tiene mucha variación, por supuesto, según sea el año, las oportunidades que tengamos en el mercado y el tamaño de la cosecha, y no solo el tamaño, sino el lugar en donde la cosecha esté mejor, porque la gente migra o va a algunos lugares. Pero la recolección de café sigue siendo una oportunidad de negocio para mucha gente, incluso que está de vacaciones y puede ir y hacer su economía a través del café, porque así lo es. La cantidad de dinero que se distribuye por las cosechas cafetaleras es enorme. Y en un estudio que hicimos, en un comparativo de la mano de obra costarricense y la mano de obra nicaragüense, la mano de obra costarricense era ligeramente superior a la nicaragüense, y eso nos sorprendió a todos, porque pensábamos que más era la nicaragüense. Bueno, pero eso puede variar de un año a otro. Claro. Lo que tal vez a mí sí me interesa recalcar es que, indistintamente del origen de la mano de obra, el trabajar en la recolección de café es una gran oportunidad para que las familias puedan generar una economía en particular, y es una economía libre. Ellos pueden recolectar sin que tengan incluso que dar factura, ni mucho menos. En teoría esto no va a generar ningún cambio con la nueva reforma fiscal, de manera que deberíamos animar, porque el componente de mano de obra en la recolección de café es muy importante, y si realmente estamos hablando de que no encontramos fuentes oportunas de trabajo, pues veamos en ella esa oportunidad. Dice Roberto Chacón, pero ¿cuál es la estrategia de Café y del país para impulsar a los caficultores? Llevan 7 años con el bendito plan de renovación cafetalera con resultados malísimos. Sí, es que casualmente eso es lo que yo he analizado con mi ingreso a la dirección ejecutiva. Lo primero que uno tiene que hacer es plantearse por qué. Si pusimos a disposición créditos para los productores, esto no ha cambiado. ¿Qué es lo que ha sucedido y cómo hago yo mi análisis de esa ruta crítica para comprender? Porque si sigo haciendo lo mismo, ese resultado, como dice don Roberto, va a ser el mismo. Y bueno, lo primero que entendimos es que el tema a reconvertir no es solamente el de buscar créditos que sean aptos para poder acometer, sino y particularmente el transformarnos desde la tecnología y la mata que voy a sembrar hasta el cómo lo voy a hacer y cuándo lo debo hacer. Y yo creo que esta importante transformación que antes señalé y que obedece al programa de intervención a la productividad, así lo hemos llamado, y empezaríamos en febrero, nos va a acompañar en forma importante Banca para el Desarrollo, el Infocop, desde la perspectiva del sector cooperativo, que es tan importante en la actividad cafetalera, y también el BID. Y yo aspiro a que la parte crediticia la podamos solventar
pero sobre todo lo que tenemos es que transformar la forma en que nosotros no solo atendemos el cafetal, sino de cómo vivimos, Randall, porque ese es otro tema. El nivel de endeudamiento de los productores agrícolas, en particular de los de café, es muy alto, y las personas han que llevan años sin ser rentables. Sin ser rentables, y las personas además han querido sostener un estilo de vida que por sí mismo la caficultura no lo genera, y eso es parte de lo que tenemos que aprender, y por eso un componente sustantivo es el de la empresarialidad, el de poder reconocer cómo administrar los costos, cómo administrar esa finca y tener claridad de hasta dónde yo puedo llegar y no inventar que puedo cambiar el carro, me puedo comprar 2 pantallas planas o puedo ir a México, por decir algo, o tal vez sí, dependiendo, ¿verdad? Pero sabiendo yo los números claros de lo que estoy haciendo. Claro, pero digamos, el dueño de una finca cafetalera puede saber ese año si su cosecha será buena o no. Sí. Se lo sabe previamente. Sí, lo sabe. Alejandro Ramírez dice, si la zona del Guarco en Cartago pertenece a la región productora de Tarrazú, ahora con la denominación de origen Tarrazú seguimos perteneciendo a usar el nombre de Tarrazú estando en Cartago, porque ¿qué podemos hacer esto para tenerlo claro para exportar? Sí, nosotros tenemos ahí un diferendo con los administradores de la denominación de origen. Para nosotros la denominación de origen es un atributo particular que es libre y se puede optar por él, y para poder optar por tener DO Tarrazú, y hablo claramente las siglas DO Tarrazú, tiene que cumplir con los requerimientos que esa asociación estableció como propios para su denominación de origen. Café de Costa Rica, y entiendas en esto, Instituto del Café, ha segmentado lo que comprende como la región de Los Santos, que es para nosotros mucho más amplia que esa territorialidad que define la denominación de origen, y que en el uso del derecho marcario, diferente a la denominación de origen, sino a la marca normal y comercial, lo podrán usar siempre que corresponda a la forma en que el Instituto del Café estableció como regiones para que puedan usar ese atributo de carácter comercial, no de denominación de origen. El de denominación son ellos. Es exclusivo, y nosotros, el Instituto del Café, está en la obligación de acompañar. Si a mí me llega un contrato que apela a marca o forma distintiva de Tarrazú, yo debo de inmediato consultar con ellos y determinar si es posible que yo pueda inscribirlo bajo esas condiciones. Pero las marcas comerciales no, porque no son cosas distintas. Ese es nuestro entender. Ahí hay una pequeña diferencia, pero yo no quisiera ni siquiera polemizar, porque ciertamente no nos vamos a desgastar en algo que ahora para nosotros ha sido superado, y que es el programa de trazabilidad, porque al final el consumidor lo que le importa mucho es reconocer quién está detrás de esa mata de café, hombres y mujeres, no de territorios. Eso ya cambió. Antes era importante la zona geográfica, y sigue siéndolo, yo no digo que no, pero ahora más importantes son los hombres y mujeres que están detrás de esa producción. Si esas personas cumplen con los requerimientos de orden social, de orden ambiental, de orden económico, si son NAMA, si son carbono neutro, todos esos atributos son los que el consumidor está persiguiendo, y esos atributos los estamos certificando a través de nuestro proyecto de trazabilidad para el café de Costa Rica, todo. Y bueno, fue lo que presentamos con el presidente de la República cuando hicimos un coffee dinner en la región de San Francisco, en donde tuvimos la oportunidad de cenar con los 20 mayores compradores de café de Costa Rica, y cuando presentamos el proyecto quedaron impactados y muy emocionados de saber que efectivamente eso es lo que ellos persiguen. El consumidor lo que quiere saber es quién me produjo este café que yo me estoy tomando, e incluso accesarlo a través del app que tenemos, para que pueda generar incluso vínculo con esa persona. Dice Otto Segura que le encanta el programa cuando el invitado conoce el tema y nos contagia su pasión. Gracias, Otto. Pues sí, yo creo que todos los que hablamos de café lo hacemos que de lo esa conocen. manera. Dice Roberto Chacón que el relevo generacional no lo han visto estratégico en la caficultura, que el promedio de edad del productor es de 62 años de edad. Sí lo hemos visto. Bueno, primero nosotros no estamos hablando de relevo generacional, sino que estamos hablando de incorporación de las nuevas generaciones, porque nadie que estamos en café, aunque seamos viejitos, queremos salirnos. Y cuando uno habla de relevo es como que hizo un cambio, y en realidad en café no es como así. Salga usted, entran sus hijos. Yo, sí. Entonces nosotros, y para eso el Instituto del Café ha generado programas muy, muy importantes, en donde vieran la cantidad de jóvenes que se han apuntado, porque además están seducidos no solo por estas nuevas tecnologías en formas de procesamiento del café, que alguien habló por ahí de honeys y cosas de estas, ¿verdad?, que son innovación, sin lugar a dudas, sino también porque ellos están viendo que podría generarse una oportunidad en cuanto a su capacidad y su conocimiento, y nosotros estamos sumamente ilusionados en este programa. Toma tiempo y no es una cosa que solamente afecte a Café de Costa Rica. El sector agroalimentario de este país tiene esa tendencia, porque los muchachos y muchachas de hoy han tenido un abanico mayor de posibilidades
y de no solo ver el sufrimiento de sus papás con precios y con tragedia, sino también en que llegan a prepararse académicamente de una mejor forma y entonces piensan que ya eso no les da. Pero yo he venido hablando del nuevo agricultor, que es aquel que es profesional, y yo me pongo de ejemplo que soy productora también de café y tengo la oportunidad de trabajar en otras cosas, pero además de mantener lo más sagrado que tengo, porque Tatica Dios no nos enseñó a crear más tierra, Randa, la que tenemos es la que tenemos, y entonces por eso este oficio tiene que involucrarnos a todos para tratar de que estas personas de ninguna forma puedan desposeer de ese pedacito de tierra que tienen. Un abrazo a doña Diala Jiménez, la ministra de Comercio Exterior, que nos reportó sintonía hace un instante. Roberto Chacón ha insistido en que le pregunte sobre la ley del Fondo Nacional de Fortalecimiento y Renovación Cafetalera, dice, promulgada en 2018 con Ascafé, y que no se está ejecutando. Sí, bueno, sí se está ejecutando, y perdón, no le había comprendido que su pregunta estaba referida a la ley. No, ahora esta es otra, es que entró la segunda. Bueno, la ley del FONASCAFE, que es una ley maravillosa porque se convierte en una herramienta para que el Instituto del Café pueda acometer en temas de carácter crediticios. Lo primero que está haciendo es recibiendo la heredad que tuvo por ley, y es que su patrimonio está conformado por los activos y pasivos que ha generado el Fideicomiso de Roya, que en este momento lo administra el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Agricultura y está en manos del Banco de Costa Rica, y el Fideicomiso de Renovación de Cafetales, que apostaba a la tasa de interés al productor. Entonces, ese Fideicomiso de la tasa de interés al productor, ya recibimos 322 millones, pero la ley del FONASCAFE no estableció como un mecanismo de apoyo el auxilio a la tasa de interés. Como el origen de esos fondos fue para eso, y esa era la función que tenía, hemos procedido a preguntar de inmediato a la Procuraduría si nosotros, por el origen de esos fondos, aunque la ley del FONASCAFE no hable de que eso lo podemos hacer, podríamos usarlo para ese propósito. Si la Procuraduría nos da permiso, de inmediato seguiríamos con este proyecto, eso es lo que ustedes quieren, que lo teníamos con el Banco Nacional, que eso nos gustaría mucho que fuera así, porque ha funcionado, y es que si el Banco Nacional, en este caso, que es el que lo llevaba a cabo, estaba prestando una tasa de interés del 8%, nosotros podíamos dar 3 puntos para que se convirtiera en 6, en 5 puntos y de porcentaje para el productor, y eso alivianaba su carga financiera. Pero si eso no fuera así, ya tendríamos que pensar qué de inmediato vamos a hacer con los 322 millones. Y con el otro fideicomiso lo que estamos recibiendo es un grupo enorme de pasivos, porque ese fideicomiso estableció créditos por 10 años. Y apenas este es el primer año de inicio de recuperación del crédito. De manera que ahí lo que vamos a recibir es gestión operativa para garantizarnos de que todos los productores que recibieron ese beneficio en el pasado nos paguen, y nos paguen bien, ojalá, porque siempre nos hemos caracterizado por asumir el pago de nuestras deudas y continuar. Pero entonces eso fue en enero, estamos apenas asentándonos, construyendo toda la metodología crediticia que implicaría la búsqueda de recursos adicionales y cuáles programas acometer. Y tenemos a muy corto plazo, que es, si Dios lo permite, cuando terminemos de pagar el FONECAFE, que podrá ser en marzo o abril del año entrante, la oportunidad de acometer el trabajo que de una manera, yo digo que de mucha vanguardia y de una transformación importante en la seguridad social, que es la oportunidad de que a través de ese fondo de seguridad social podamos asegurar a la mano de obra recolectora que no tiene relación laboral con el productor, pero que sí requiere de una atención de carácter social, y en donde la Caja Costarricense del Seguro Social y el Gobierno de la República, a través del Ministerio de Trabajo, en la funcionalidad de limas, de ayudas sociales, está aportando una parte del recurso para que podamos dar asistencia social a estas personas. Febrener le pregunta que por qué no le ponen la bandera de Costa Rica a las bolsas de café Tico para saber que es de aquí. Bueno, el sello que da el Instituto del Café es suficiente garantía y dice 100% café de Costa Rica, y tiene nuestro logo de indicación geográfica, que es una carreta con la bandera de Costa Rica, pero no propiamente la bandera como tal, porque tenemos que respetar el uso de los signos y símbolos patrios. Dice Douglas Rodríguez, a propósito de las moléculas nuevas, ¿el Estado está generando el trasiego desde Panamá? No lo sé, pero yo sí he escuchado que en Panamá tiene moléculas nuevas y que en Nicaragua también. Yo no pretendía hablar de marcas hoy, pero hay una pregunta específica de una marca, porque Néstor Villegas dice, el café 1820 en su paquete en ningún lado dice que es café de Costa Rica.
¿Ese es café importado de Centroamérica? No lo sé porque nosotros, de hecho, parte de lo que estamos haciendo ahora con nuestro proyecto de transformación a la ley 2762 es que la nota técnica sea por ley para que sea obligatoria y el Instituto del Café pueda tener conocimiento de la trazabilidad que se le da a ese café. Al momento yo no le puedo garantizar, habría que consultarle a 1820 o al Ministerio de Economía para que les haga esa pregunta. El café, la mitad del café que estamos tomando en Costa Rica es del Salvador y Nicaragua. No, El Salvador está en una peor tragedia que la nuestra, así es que no creo que haya exportado, pero sí sé que se importa significativamente de Honduras y de Nicaragua, pero en el pasado también hasta de Vietnam se importó. Liana López, ¿por qué el kilo de café caro en Alemania es más barato que el café en el súper aquí? No lo sé, Diana. Yo creo que no. Bueno, no sé, Diana nos puede mandar un ejemplo, pero... Sí. Pero aquí, digamos, el café, si se pone en góndola, el mismo que vendemos en Alemania, Sí. sería carísimo. Digamos, yo vengo el mes pasado estuve en Berlín y bueno, yo me pongo muy feliz cuando veo eso porque sé que reporta precios para nosotros, pero lo que vi en pizarra, en ventas, en locales comerciales que visité bastantes y cafeterías del café de Costa Rica, de hecho, con respecto a los demás orígenes, después del de Kenia era el más caro y tenía precios de 9, el más barato, $9, y vi a 14 y 15 de la región de Naranjo, por cierto. Además del sello que ustedes le ponen con la carreta y el distintivo, ¿es cierto que con el código 744 en el código de barras eso significa que es café costarricense? Eso no lo sé, usted sabe, yo debo confesar que no, esa parte, los Técnica, expertos son, sí, es el Ministerio de Economía, porque en realidad ya eso es venta local y tiene una competencia específica que es para el consumidor y tiene que ver con el Ministerio de Economía y me imagino yo que la Oficina del Consumidor. Esmeralda Solís dice, un excelente café tendrá un precio mucho mayor indudablemente. Yo compro café, dice ella, solo de Dota, Tarrazú o Naranjo. Y por supuesto ese precio no se puede comparar con ciertas marcas baratas, con café importado y además pésimo en calidad. Creo que es importante también apoyar emprendimientos o cooperativas y esa información viene en el empaque, que por cierto, alguien decía por aquí en un comentario que ya se nos pasó, porque ahí tengo 150 comentarios pendientes. Activamos el universo del café, sí, qué bueno. Sí, pero no los vamos a leer todos, que tiene que ver con educar al consumidor también sobre qué es un buen café. Sí. Vea, yo hasta hace 2 años, yo voy a ser sincero, le echaba 3 cucharadas de azúcar al café, hasta que me puse yo el reto. Como decir agua dulce. Sí, hacer agua dulce con teñido de negro. Pero yo lo que dije fue, bueno, voy a disminuir el consumo de azúcar, voy a tomarlo sin nada. Pero realmente ahora no soporto tomar café con azúcar, pero tiene que ver con el sabor del café. Sí, son los gustos del consumidor y por eso yo los respeto tanto, porque de ahí cada quien... Ya cada quien. ¿verdad? Pero digamos, si quieren reconfortarse con una taza de café, no le añadan azúcar, tómenlo así y verán todas las características que tienen. Y otra cosa... Además el buen café sabe rico así. Sí, y yo quisiera señalar otra cosa, no hay un vínculo directo entre calidad y precio, ¿verdad? Aquí hay marcas nacionales y yo reconozco en mi región unas maravillosas, que además son totalmente de Costa Rica y son unos cafés. El otro día serví uno de mi región y la gente quedó impresionadísima y es un café tomado de góndola del supermercado de Palmares. Así es que, no, ¿verdad? Y lo compré ahí, fui, lo probé y era algo tan maravilloso. Entonces yo dije, ¿cómo es esto posible que podamos disfrutar de esta maravilla de café? Y como a veces, como bien lo señala esa señora, no lo sabemos reconocer. Entonces yo los invito a que hagan sus pruebas, a que aprovechen y analicen bien lo que tomen. Y si es ralo o es fuerte, es como a usted le guste, pero disfrútelo mucho, porque a mí no me cabe la menor duda de que detrás de cada taza de café hay una gran historia, y es como esta deliciosa conversación que hemos tenido esta tarde, Randall. Yo me siento muy contenta de que haya tanta gente que nos esté oyendo y también que nos critique, porque eso es bueno, aprendemos mucho. Un día fui a Dota, tenía muchos años de no ir, y realmente quedé sorprendido de cómo un lugar puede no solo vender café, ¿verdad?, sino empezar a diversificar los servicios y productos que se generan del café. Claro, ¿verdad? Claro. No, pero además de eso, para que adquieran conciencia de la cantidad de hombres y mujeres que están detrás de todos esos servicios, claro, ¿verdad? Ese café en Dota es una cosa maravillosa lo que han hecho. Es impresionante, pero por ejemplo, cuando usted va entrando a Dota, hay un café, el café de Dota siempre ha sido rico. Sí. Bueno, el café de Tarrazú, pero
cuando usted ve un lugar atractivo, que te llame, donde venden más que café negro, digamos, y venden frappés, por ejemplo, entonces es realmente muy interesante. No he hecho ninguna pausa comercial porque estamos muy entretenidos, pero tengo que hacer las zonas 3:18. Vamos a la pausa y volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. De la tarde con 24 minutos. Yo apunté en mi hoja de control de la entrevista al final esperanza, porque nos queda un minuto. Y en ese minuto, doña Cinia, yo quería que usted nos brindara esperanza, porque cuando uno arranca la entrevista diciendo, nos caímos 14%, están envejecidos los cafetales, tenemos un problema de cambio climático que la mitad del planeta no cree que exista, ¿cómo mantener la esperanza con eso? Yo creo que es fácil de describir. El sector cafetalero ha sido tan valiente y ha pasado por situaciones tan difíciles que entiendo perfectamente que ellos saben lo que significa la esperanza. Y cuando un presidente de la República y una ministra de Comercio Exterior, como fue nuestro caso con el Coffee Dinner, hablan de café de Costa Rica y los mejores compradores de los Estados Unidos no solo homologan lo que dicen, sino que lo confirman, tiene que ser una luz de esperanza para quienes estamos en el negocio. Hay quienes comprenden de la calidad de café de Costa Rica, lo que ocupamos es producir un poquito más para tener rentabilidad y estamos seguros que si al 2024, que es lo que nos hemos propuesto, alcanzamos los 2,5 millones de fanegas de café, esa esperanza se nos va a convertir en una realidad. Yo espero que nos acompañen un poquito en esto, que creamos, que construyamos juntos y que además de eso, en lugar de zafarnos la tabla, nos apoyemos. Yo creo que esa es la mejor oportunidad que tenemos y el Instituto del Café de Costa Rica está presente para hacerlo, para acompañarlos y para reconocer el esfuerzo que todos los días se hace en el campo. ¿Cuándo fue el récord de los 3 millones? En la cosecha 97, 98 me parece, Randall, okay. no lo preciso, pero sí sé el... No, pero fue en los 90, digamos, lo que quería era saber hace cuánto. Claramente en los 90, hace rato no lo vemos. Ojalá logremos llegar el 2024 a las 2,5 millones. 2,5 millones, que no solo nos garantizan un mercado con precios como estos, sino y sobre todo la estabilidad para estos hombres y mujeres que lo merecen. Incluso romper el límite de los 2 millones sería un buen reto del bicentenario. Ay, sí, yo quería que fuera este año que viene, pero nos está costando. No, pero es que quedaría genial con el bicentenario, porque el café 200. Exactamente. El café nos permitió y a $200 independizarnos a 200, ojalá, a $200, 200 años de la primera exportación de café, 200 años de independencia. Sí, no nos arruguemos para nada, que de por sí nunca nos han dicho que nos arrugamos, así es que el sector cafetalero, que tiene credibilidad en este país, se ve acompañado de una hermosa institucionalidad que nos falta por hacer y tenemos que corregir, pero que estamos convencidos de lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo sobre todo con dedicación y respeto por ellos. Voy a decirle algo que aunque parezca raro termina bien, pero es que le iba a decir que el café es una cosa rara, pero cuando digo una cosa rara es porque tiene particularidades que lo hacen único, no solo a la institución, sino a la legalidad que la cubre en el mundo, y finalmente esa particularidad la hace más flexible a la hora de ayudarle a los productores. Sí, señor. Bien, empezó raro, sea. Porque terminó bonito porque dije que era una cosa rara. No, gracias Randall por la entrevista. Yo estoy segura de que tentamos a muchos y ojalá que tengamos la oportunidad de contarles la historia positiva del
de nuestro hacer. Yo estoy impresionado de la cantidad de comentarios, se lo digo realmente. Qué dicha. Don Juan Luis Guerra, despide Matices, no puede ser otra persona. Esa tiene que ser la canción, ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café, qué rico, y sin azúcar, 3,27. Nos vamos, mañana en Matices estará con nosotros don Marvin Araya, el director de la Orquesta Filarmónica. ¿Por qué? Porque este fin de semana, y ustedes lo habrán escuchado en el noticiero, que empezamos a rifar las entradas y que somos socios estratégicos, la Filarmónica y Radio Monumental, tienen el concierto con Los Ángeles Negros este fin de semana, sábado y domingo, del Día de la Madre en el Melico Salazar, pero además tienen una cantidad de espectáculos extraordinarios en lo que resta del año, y a mí nunca me da tiempo hora y media de hablar con Marvin todas las anécdotas. Un día estos le pregunté sobre Los Ángeles Negros y me dijo, ¿vos puedes creer que fue la primera canción que yo toqué en batería? Sí, y nunca terminamos de hablar, así es que Marvin Araya mañana con nosotros. El miércoles hablaremos sobre televisión digital. Es el día del cambio, el ministro estará con nosotros aquí, el ministro de Ciencia y Tecnología, Luis Adrián Salazar. El viernes, que es el último día para presentar la declaración de el IVA, estará GTI con nosotros preparando la declaración del IVA. 3,28. Juan Luis Guerra despide Matices. Feliz tarde, hasta luego. Un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de verde.